Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La Biblia es muy clara. Dios tiene autoridad para humillar a aquellos que son orgullosos. Pudimos ver eso en la vida de Nabucodonosor, pero la pregunta es, ¿aprenderá la gente de la vida o del testimonio de otras personas? Es decir, ¿tienes tú la inteligencia suficiente para que, viendo a Dios moverse de cierta manera en la vida de alguien, bien sea para humillarle o para levantarle, que tú puedas discernir qué está haciendo esta persona, qué está causando que Dios lo bendiga o, por el contrario, qué está causando que Dios discipline a esa persona? ¿Serás lo suficientemente sabio para hacer las cosas que traigan bendición a tu vida? ¿O piensas más bien así? Bueno, Dios es Dios. Él, debido a estas obras, Él bendice a la gente, pero yo no voy a hacer esas obras. Yo voy a hacer algo muy diferente, aunque igual espero que Dios me bendiga. Eso sería muy tonto. Mi consejo para ti es este. Tú y yo necesitamos dejar de actuar como tontos. Debemos entender que los principios que Dios revela en este libro no son difíciles. Son muy claros. Se repiten una y otra vez a través de las páginas de la Escritura para que podamos apropiarnos de ellos y encontrar bendición para nuestras vidas. Y como receptores de las bendiciones de Dios, le demos alabanza, gloria y honor, testificando sobre cuán maravilloso es nuestro Dios. Desafortunadamente, la gente es lenta para hacer estas cosas. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Daniel, capítulo 5. Libro de Daniel, capítulo 5. En este pasaje encontraremos revelación, y esta revelación para el rey será una revelación de juicio. Una de las cosas que vemos aquí es que Dios continuamente está juzgando los reinos de la humanidad. ¿Por qué? Porque Él está en contra de los reinos del hombre. Él está a favor de su reino. Entonces, ya seas hombre o mujer, ten sabiduría. Trabaja por su reino y no por el tuyo propio. Porque Dios, y lo vemos con mucha frecuencia, Él permite que hombres y mujeres construyan sus planes y lleguen muy, muy alto para luego llegar y destruirlo todo. No sean personas que se mueven en contra, que se oponen a los planes de Dios. Bien, estudiaremos en este capítulo a un hombre que hizo justamente eso, y lo hizo porque era orgulloso. Lean conmigo, por favor, el libro de Daniel, capítulo 5. Libro de Daniel, capítulo 5. Pero primero recuerden algo. Acabamos de ver que Nabucodonosor dijo, Dios tiene la autoridad para humillar a los orgullosos. ¿Y qué sucede? Leamos el capítulo 5, versículo 1. Déjame decir que aproximadamente, basado en las investigaciones que he realizado, los mejores eruditos que he consultado, sus obras, libros de historia y similares, la mayoría de ellos señalan que aproximadamente 20 años, quizás un poco menos, 20 años han pasado desde el final del capítulo 4 hasta el inicio del capítulo 5. Aunque esto sea cierto históricamente, en la palabra de Dios, un hecho ocurre inmediatamente después del otro. ¿Por qué? Para mostrarnos una relación, para enseñarnos algo. Dios revela su verdad, usando a Nabucodonosor. ¿No es maravilloso? Que cuando un individuo habla la verdad de Dios, cosas grandes suceden. Y él hace esta declaración, en la mano de Dios está, es decir, Él tiene la autoridad para humillar al orgulloso, para quebrantar a los orgullosos. ¿Aprendió la lección este individuo?
¿De qué individuo estamos hablando? Capítulo 5, verso 1. Y el rey Belsasar hizo una gran fiesta, o un festín, o banquete, para 1000 miembros de su gabinete. ¿Y qué hicieron en el verso 1? Y él bebió vino delante de 1000 hombres. Él tenía a todas estas personas allí, 1000 personas. ¿Y qué hizo él? Bueno, les dio vino, pero él bebió vino delante de ellos. ¿Qué les quería decir? Les quería decir, y lo veremos aquí, miren cuán grandioso soy. Tengo suficientes recursos para darles vino a todos ustedes y tomarlo yo también. Noten lo que dice la Escritura al construir esta progresión en el mensaje. Verso 2. Y Belsasar dijo cuando su corazón estuvo lleno de vino o influenciado por el vino, y escucha algo, existe una expresión hasídica. ¿Qué significa esto? Si metes vino, sacarás un secreto. Es decir, hay cosas que nos reservamos para nosotros, que no queremos que otras personas conozcan. Pero el vino y el alcohol en general tienen el efecto de que estas cosas emerjan, cosas que mejor sería mantenerlas en secreto. Entonces, dice aquí que él estaba bebiendo y cuando su corazón estuvo lleno de vino, noten lo que dice, dijo esto: traigan las vasijas de oro y plata que Nabucodonosor mi padre tomó del santuario, el cual está en Jerusalén. Es una referencia al templo. Con el fin de que bebamos de ellos el rey y sus oficiales, sus esposas y sus concubinas. Él estaba dando este gran banquete, bebía vino, y la influencia del vino le causó hacer algo. Recordar que su padre Nabucodonosor destruyó el templo de Jerusalén, pero tomó primero algunos de los utensilios y de las vasijas y se los llevó a Babilonia. Los habían colocado en el templo de su Dios. Y ahora, una generación después, ¿qué encontramos 20 años después? Encontramos lo que es llamado aquí su hijo. Hay algunas dudas aquí sobre si es o no literalmente su hijo, pero las dejaremos a un lado. Lo que encontramos acá es que Belsasar, bajo la influencia del vino, manifiesta su orgullo, lo que realmente piensa de sí mismo. Entonces, él toma estos vasos y los llena con vino y quiere beber en ellos públicamente. ¿Y qué pasa? Miren el verso 3. Entonces, estos utensilios de oro fueron traídos, aquellos que fueron tomados por Nabucodonosor del templo, o sea, de la casa de Dios en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey y sus oficiales, sus esposas y sus concubinas. Verso 4. Bebieron vino y noten lo que hicieron. Esta es otra consecuencia del vino. Revela la verdadera intención de las personas. ¿Qué ocurrió? Verso 4. Bebieron vino y le dieron, es la misma palabra, le dieron alabanza, pero recuerden la diferencia. Nabucodonosor, tras experimentar el juicio de Dios, ¿qué pasaba? Se le dio esa oportunidad de restauración, aprovechó su oportunidad y, como dijimos en nuestra lección anterior, alabó a Dios, honró a Dios, le dio la gloria y declaró la verdad con respecto a Dios, que Dios es un Dios de verdad y de justicia, y que Él juzga a los orgullosos. Pero lo que estamos viendo ahora es que, desafortunadamente, Belsasar, el rey en ejercicio, 20 años después, se le olvidó de ese mensaje o quizás lo ignoró. Usualmente eso es lo que pasa. Ignoramos, nos rebelamos. Entonces, verso 4. Él bebe vino y le da alabanza a los dioses de oro y plata y bronce y de hierro, madera y piedra. ¿Qué tienen todas estas cosas en común? Bueno, tienen un valor. Algunas son de mucho valor, pero las usas para construir cosas. Las usas para crear cosas. Es decir, ellas son instrumentos de obras.
¿Por qué esto es importante? Bueno, somos llamados a ser personas que hagan Mazim Tovim, buenas obras. Y estos materiales, oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra, están siendo usados para la idolatría. Y la idolatría, si no te has dado cuenta, está siempre enfocada en el yo y en el deseo de exaltarse a uno mismo. Y eso es exactamente lo que ellos están haciendo. Noten el tiempo de Dios. Dice aquí, verso 5, a esa misma hora aparecieron los dedos de la mano de un hombre y escribieron delante. Y la palabra aquí es Nev Reshta, en arameo. En hebreo diríamos una menorá, que es un candelabro. Bien, una vez más, les he dicho un par de veces durante las últimas lecciones que una de las razones por las que estudiamos la Biblia así es para ayudar a las personas a aprender la metodología correcta para el estudio de las Escrituras. Y tenemos que preguntarnos siempre, ¿qué ayuda nos brinda esta palabra? ¿Por qué esta palabra está en el texto? Cualquier palabra. ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué relevancia le añade al texto? Y aquí tenemos un gran ejemplo que nos ilustra esto. Veamos. ¿Por qué dice? ¿Por qué no simplemente dice que se escribió algo sobre el muro? ¿Por qué tiene que decir que se escribió sobre el muro delante de este candelabro, delante de él? Y la razón es, un candelabro tiene el propósito de revelar algo. Nos brinda luz. Entonces, en este pasaje, la palabra candelabro aparece para decir que este pasaje tiene revelación para ti. Fíjate bien en lo que Dios va a decirte. Entonces, los dedos escribieron delante del candelabro sobre el yeso que estaba sobre el muro de... Y aquí de nuevo, no es el palacio del rey, sino literalmente es el santuario del rey, a donde él iría y adoraría, a donde él iría para exaltarse a sí mismo. Esas dos cosas, porque él quería que lo adoraran a él. Y el rey vio esta mano escribiendo, y aquí viene lo más importante. Mira el verso 6. Esta es una palabra que anticipa un resultado. Él vio esto y entonces nos dice que la expresión de su rostro, del rostro del rey, cambió, y sus pensamientos lo turbaron, y las coyunturas de sus lomos se aflojaron, y sus rodillas temblaban. ¿De qué va todo esto? Busca decirnos que este hombre, el rey de Babilonia, recuerden, ellos contaban con todos estos encantadores y sabios y hechiceros y demás, y ellos venían y montaban sus espectáculos. Y la gente miraba eso y probablemente se alegrarían y se reían y gozaban con el humor, como el humor de un mago que hace cosas para divertir a la gente. ¿Han visto alguna vez un show de magia? Ellos hacen sus trucos y la gente se ríe. Son fuentes de alegría, una falsa alegría, pero ¿qué vemos aquí? Vemos un mover de Dios. No estamos hablando de una manifestación sobrenatural que proviene del mal, a la que la gente estaba acostumbrada, sino que ahora Dios se está moviendo. ¿Y Dios qué está haciendo? Esta mano que viene de Dios, su propósito era escribir, lo que significa brindar revelación. Y esto es lo interesante. Miren la escritura una vez más en el verso 6. Entonces, cambió la apariencia del rostro del rey y sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de sus lomos se aflojaron y sus rodillas temblaban. Verso 7. Y el rey gritó en alta voz, así de serio sería esto, que trajesen a los hechiceros, a los caldeos y a los magos. Y el rey le dijo a los sabios de Babilonia, ellos aún estaban allí, estos sabios de Babilonia. Estos sabios de Babilonia estaban allí, aunque habían comprobado una vez tras otra que son mentirosos, engañadores, que no tienen ningún poder, pero siguen allí y vemos algo más. Vemos que la primera cosa que hace el rey es acudir a estos falsos sabios de Babilonia. Pero ¿por qué? ¿Por qué no acudían a Daniel? ¿Por qué no a los judíos que habían sido de tanta bendición para este rey y para esta administración y la anterior? No, ellos siguen volviendo a lo mismo.
demostrando esta rebeldía constante y esta indisposición a hacer lo correcto. Una vez más, el rey gritó en alta voz que trajeran a los hechiceros, a los caldeos, los magos, y el rey le dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que sea capaz de leer las escrituras, estas escrituras, y revelarlas para mí, su interpretación, este será vestido con argamán, que es un color púrpura real, y un collar de oro será puesto sobre su cuello, y gobernará como el tercero al mando en el reino. Esto demuestra en qué medida este rey anhela saber lo que está escrito. Él sabe que ello tendrá implicaciones trascendentales. Él sabe que esto no es un hecho común y corriente. Pero aún así, llama a sus falsos sabios. ¿Y qué se nos enseña con esto? Mira el verso 8. Entonces llegaron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni declarar al rey su interpretación. Bien, esta es al menos la tercera vez que vemos este mismo patrón. Y pensarás que el rey de Babilonia diría: ¿para qué tengo a estos sabios? ¿Para qué tengo a este grupo variado de encantadores, hechiceros, caldeos y magos? ¿Para qué los tengo en mi nómina? Nunca son capaces de hacer nada con respecto a mi situación, para darme una revelación verdadera, como Daniel lo ha hecho una y otra vez. Entonces, ellos no pudieron. Noten lo que dice el texto. No fueron capaces de dar una interpretación al rey sobre este hecho. Versículo 9. Entonces el rey Belsasar tuvo mucho miedo, y la apariencia de su rostro cambió, y sus oficiales, es decir, los oficiales del rey, estaban, y literalmente esta es una palabra para apenados o avergonzados. Ellos sabían que eran inadecuados. En otras palabras, verso 10. En el verso 10 veremos un cambio importante. Vamos a ver que se menciona a una mujer. Y no a cualquier mujer, sino que se trata de la reina, la esposa de Belsasar. Y sabemos que las esposas son llamadas a ser ayuda idónea. Para eso Dios las ha provisto. Las ha creado de manera única a partir del hombre. Y cuando veo las Escrituras, ¿saben qué viene a mi mente? Viene a mi mente el relato de Poncio Pilato. Recuerden cómo a Poncio Pilato, su esposa le dijo, con respecto a Yeshua: no hagas nada en contra de este hombre justo. ¡Qué declaración y qué consejo tan sabio! Y hubiese sido sabio que Poncio Pilato la hubiera obedecido, pero no lo hizo. No obstante, en este caso vamos a ver que la mujer viene para darle un consejo sabio y ser en verdad ayuda idónea para este rey. Mira de nuevo el verso 10. Dice: las palabras del rey y de sus oficiales fueron escuchadas, y por tanto la reina ha venido a la casa de banquetes, y la reina respondiendo dijo: Rey, vive para siempre. Esta expresión es una que habla de fidelidad. Cuando alguien la dice de manera sincera, pues algunas personas dicen lo mismo pero no son sinceros, y lo veremos en el siguiente capítulo. Pero cuando lo dicen sinceramente significa: no estoy en tu contra, quiero ser una bendición para ti y quiero ser de valor para ti, quiero ayudarte. Entonces ella dice: oh rey, vive para siempre. No permitas que tus pensamientos te turben y no permitas que la expresión de tu rostro cambie. Lo que le está diciendo es esto: todo lo que estás sintiendo y el hecho de que estos sabios de Babilonia no puedan darte el significado de los escritos y te sientas turbado por eso, no tienes por qué sentirlo. ¿Por qué? Porque ella sabe que hay alguien. Ella sabe que existe un individuo que puede ciertamente revelarle esto. Leamos el verso 11. Ella hablando dice: porque hay un hombre en tu reino, quien, y noten que
Esta es como la tercera, cuarta o quinta vez que leemos esta expresión. Hay un hombre en tu reino en quien mora el Espíritu del Santo Dios. Ahora, ¿por qué dice el Espíritu del Santo Dios? Por dos razones. Cuando hablamos de espíritu, ¿de qué estamos hablando? De orden. Uno de los principales ministerios del Espíritu Santo es traer el orden de Dios a tu vida, a tus circunstancias. Lo vemos desde el inicio en el libro de Génesis capítulo 1. En segundo lugar, está el propósito del Espíritu del Santo Dios. Hay una relación entre el orden y el propósito de Dios. Si yo quiero orden en mi vida, necesito perseguir los propósitos de Dios. Y de nuevo, todo lo que está pasando aquí busca enseñarle a la gente sobre el propósito de Dios, para que respondamos en obediencia a lo que Dios desea para nosotros. Mira de nuevo, ella dice, hay un hombre en tu reino en quien el Espíritu del Santo Dios habita. En los días de tu padre se halló en él, en este hombre, iluminación, inteligencia y sabiduría, como la sabiduría de Dios. Y el rey Nabucodonosor, tu padre, lo colocó como cabeza de todos los Jartumim, todos estos sabios y encantadores, y de los hechiceros, los caldeos y los magos. Eso fue hecho, pero noten algo. Como ya dije, este rey Belsasar, aunque Daniel es la cabeza, no fue tomado en cuenta. Y siempre es al último al que llaman. Siempre es aquel que viene cuando todos los demás fallan. ¿Por qué? Bueno, no tenemos una respuesta clara, pero quizás el próximo capítulo lo explique. Porque cuando todas estas cosas ocurren, Daniel, según dice el Midrash Rabbah, el comentario rabínico, Daniel fue olvidado, fue ignorado inicialmente, porque, ¿sabes qué estaba haciendo? Estaba orando a Dios. Él se encontraba con su Dios. Y veremos una prueba de esto la semana que viene, cuando veamos el capítulo 6. Pero continuando, leemos aquí que este hombre fue puesto sobre todos estos sabios de Babilonia. Así lo hizo tu padre. Verso 12. Porque él tiene un espíritu de excelencia, tiene conocimiento e inteligencia, y es capaz de resolver o interpretar sueños, y capaz de revelar las cosas escondidas y liberar aquello que está encerrado. Todo esto se encuentra en ¿quién? Se encuentra en Daniel, a quien el rey llamó, a quien cambió su nombre por Belsasar. Y ahora, haz llamar a Daniel para que él pueda declararte a ti la interpretación. ¿Sabes lo que tiene esta mujer? Tiene confianza. Ella sabe, ¿basado en qué? En la historia. Ella estuvo allí. Ella creció, posiblemente era una jovencita inicialmente, pero escuchó estas historias y tuvo la experiencia de primera mano sobre lo que Daniel había hecho. Y ahora está diciendo, utilízalo. Y de nuevo, este es un consejo sabio. Esto es lo que la nación debería hacer, lo que los imperios del mundo deberían hacer, usar la revelación de Dios que viene por medio del pueblo judío. Pasemos al verso 13. Entonces trajeron a Daniel ante el rey, y el rey le dijo a Daniel, bueno, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de los exiliados de Judá? Esto es importante porque vemos que los exiliados son mencionados aquí. Los exiliados de Judá. Algunos eruditos tienen otra explicación sobre por qué Daniel no fue convocado inicialmente. Y ellos lo atribuyen a lo que acabamos de leer, que él era de los exiliados de Judá. En otras palabras, a pesar de que Daniel tenía este gran testimonio de fidelidad, sabiduría y éxito, ¿qué observamos? Que no lo querían utilizar. ¿Por qué? Lo primero que hicieron, y recuerden algo, este imperio era un imperio muy vasto,
uno que comprendía muchísimas provincias diferentes. Y cuando ellos hablaban de los encantadores y los caldeos y los magos y los hechiceros, ellos no hacían referencia a sus lugares de procedencia, pero aquí hay un énfasis en el hecho de que él provenía de Judá. Entonces, que mi padre ha traído de Judá. Se repite 2 veces para mostrar un énfasis. Verso 14. He escuchado que el Espíritu de Dios, y de nuevo, la mayoría de las traducciones en cualquier idioma ponen este término Elohim en plural. Es una construcción plural, pero es singular en su significado. Como muchas palabras, por ejemplo la palabra Jaim, es plural, pero nosotros decimos vida, no decimos vidas. Como la palabra Rahamim, misericordia, no decimos misericordias, sino simplemente misericordia. Entonces muchas veces encontramos que hay palabras en plural que realmente tienen un sentido singular. Y esto es lo que significa. Versículo 14. He escuchado que el Espíritu de Dios está en ti y que la iluminación, inteligencia y sabiduría se encuentran en ti. Verso 15. Ahora, he aquí, los sabios y los hechiceros han sido traídos ante mí con el fin de leer la Escritura y darme a conocer su interpretación. Pero ellos no fueron capaces de decirme la interpretación de este asunto. Entonces, una y otra vez, ellos fallan y siguen fallando, pero ninguna consecuencia ocurre. Y realmente esto es lo que describe el mundo. El mundo, cuando no estamos caminando en la iluminación de la palabra de Dios, vamos a caer en el mismo error, y en el mismo error, y en el mismo error. No aprenderemos de nuestros errores ni veremos un cambio. Este mundo no está cambiando. Vemos una y otra vez que se levanta un tirano, luego cae, solo para que otro tirano se levante en su lugar. Observamos en el Medio Oriente, por ejemplo, que ellos nunca intentan hacer las cosas de modo diferente. ¿Por qué será? Es lo mismo que estamos leyendo ahora. Hay una indisposición a aceptar la revelación que viene por el pueblo judío, la palabra de Dios. Entonces, ellos no fueron capaces de hacerlo. Verso 16. He escuchado que tú eres capaz de clarificar interpretaciones y de resolver aquellas cosas que se encuentran cerradas. Ahora, si tú eres capaz de leer esta escritura y hacerme saber su interpretación, serás vestido en púrpura, en vestiduras reales, y un collar de oro colocaré sobre tu cuello, y gobernarás como el tercero en importancia en mi reino. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarazaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarazaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.